Buenos días, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Lourdes Rodríguez, soy abogada especialista en Derecho Laboral y les doy la más cordial bienvenida a la organización Jurisprudencia del Trabajo. La actividad que vamos a desarrollar el día de hoy se llama verificación. ¡Ay, Dios mío! Verificación, fiscalización y el nuevo control posterior tributario. Nuestra facilitadora el día de hoy va a ser Nair Canelón, especialista en Derecho Tributario, y bueno, nos compartirá la experiencia en todo este tema. Yo les confieso que la verdad no conozco mucho del área tributaria y voy a estar con ustedes aprendiendo de todo lo que Nair nos pueda aportar el día de hoy. Nair, ¿me escuchas? Sí, buenos días, Lourdes. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia que hemos denominado verificaciones, fiscalizaciones y el nuevo control posterior tributario. Vamos a ver qué tan cierto es esto. A los fines de esta conferencia yo voy a compartir con ustedes una presentación en algunos minutos, entonces para empezar a compartirla. Por supuesto, si tienen alguna duda durante el desarrollo de la actividad, voy a estar muy atenta al chat para irle manifestando a Nair cada una de sus interrogantes y por supuesto ir dando respuesta a las mismas. Pueden confirmarme a través del chat si nos están escuchando, por favor. Buenos días, nos dice Fabiola, Grisel. Excelente, excelente. Vamos a esperar a que Nair comparta la presentación. Mientras tanto, pues los voy a invitar a que estén muy atentos a nuestra programación. La semana que viene, mientras Nair comparte la presentación, les informo que la semana que viene vamos a tener la conferencia de negociación. Todos tenemos que ceder con un invitado bastante importante para nosotros y, por supuesto, para ustedes. Adelante, Nair, ya vemos la presentación. Por allí Fabiola nos dice se escucha perfecto. Mildred, buenos días. Excelente. Fabiola se ve bien. A ver. Ya vemos que me está compartiendo. Excelente. ¿Ya tenemos la presentación? Sí, ya la vemos. Ok, vamos entonces a dar inicio, en primer lugar, con el tema de las verificaciones. Bueno, las verificaciones, recordemos que están previstas y tanto las verificaciones como las fiscalizaciones están previstas en el Código Orgánico Tributario. Y bueno, en primer lugar hay que señalar que las verificaciones y fiscalizaciones siempre son distintas. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad las verificaciones están orientadas a comprobar precisamente los deberes formales y las fiscalizaciones van un poco más allá porque van orientados a verificar, en este caso, el monto de la obligación tributaria. Entonces, como vemos, en primer lugar hay una diferencia entre las verificaciones y las fiscalizaciones. No sé si se entendió claro este primer punto. Hay una diferencia entre verificaciones y fiscalizaciones. Tenemos acá que conforme al artículo 182 que nos establece el procedimiento de verificación, el cumplimiento precisamente trata sobre el cumplimiento de los deberes formales previstos en el código y demás disposiciones de carácter tributario, así como también verifica los deberes de los agentes de retención y percepción. Entonces, en las verificaciones, pues se va a ir a revisar, a comprobar las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables y el cumplimiento de los deberes formales y se imponen las sanciones. También la administración tributaria pues, podrá verificar estas declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables y realizar los ajustes respectivos y liquidar las diferencias a que hubiere lugar. Todo esto está conforme al artículo 182 del Código Orgánico Tributario. Y recordamos que los procedimientos de verificación se inician con una autorización que puede ser dada a los funcionarios de la administración tributaria, por zonas geográficas o por actividad económica. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta.
La verificación de los deberes formales, pues, se puede realizar bien sea en el establecimiento del contribuyente o en la sede de la administración tributaria. Esto es muy importante que siempre lo tengan presente. El procedimiento de verificación como tal, pero antes de conversar acerca del procedimiento de verificación, tenemos que señalar que los deberes formales que van a ser objeto de esta verificación están previstos en el artículo 155 del Código Orgánico Tributario, y principalmente estos deberes formales están agrupados por numerales, que uno de los primeros es cuando lo requieran las leyes o reglamentos. Recordemos, y está mencionado acá en el literal A, llevar informe debida y oportuna a los libros y registros especiales, es uno de los deberes formales que más se verifica. También tenemos inscribirse en los registros pertinentes, aportando los datos necesarios y comunicando oportunamente sus modificaciones. Tenemos el tema del RIF, y bueno, cualquier modificación que hagamos debemos informársela a la administración tributaria. Tenemos emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales, cumpliendo con los requisitos y formalidades en ellas requeridos. También otro deber formal, tenemos exhibir y conservar en forma ordenada, mientras el tributo no esté prescrito, los libros de comercio, los libros y registros especiales, los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan los hechos imponibles. Y siempre debemos recordar por lo que está establecido en el Código Orgánico Tributario por quienes deben ser cumplidos estos deberes formales, y no es otro que lo que está establecido en el artículo 156 del Código Orgánico Tributario, en el caso de las personas naturales por sí mismas o por los representantes legales o mandatarios, y en el caso de las personas jurídicas por sus representantes legales o convencionales. Entonces aquí vemos estos deberes formales que van a ser objeto del procedimiento de verificación. ¿Qué pasa en el procedimiento de verificación? Se efectuará con fundamento exclusivo en los datos en ellas contenidos en las declaraciones. La administración tributaria podrá utilizar sistemas de información automatizada para verificar algunos datos de estas declaraciones que han sido presentadas por los contribuyentes, y bueno, va a emitir una resolución. ¿Qué va a emitir en esta resolución? Bueno, se calculará y se ordenará la liquidación de los tributos resultantes, de los ajustes, las diferencias o de las cantidades pagadas a cuentas de tributos. También en esta resolución, bueno, calculará los intereses moratorios, impondrá la sanción equivalente al 20% del tributo o cantidad en cuenta, los tributos omitidos y, como les comenté, las sanciones que correspondan. Y bueno, también realizará los ajustes. En el caso de que, bueno, ellos constaten que hagan presumir que hay alguna de estas sanciones que tengan medida privativa de libertad, entonces ellos van a oficiar al Ministerio Público, van a avisar al Ministerio Público de que esto sucede para que entonces empiece la investigación penal. Aquí vemos lo que les estaba comentando: si hay un incumplimiento de los deberes formales, o los deberes de los agentes de retención o percepción, bueno, la administración tributaria aplicará la sanción. Mediante esta sanción, que notificarán al contribuyente o responsable, y si existen algunos elementos que se presupongan la comisión de algún ilícito tributario, pues será sancionado con la pena restrictiva de libertad. Tenemos que la administración tributaria, una vez verificada, pues notificará e impondrá la sanción, y como les comenté, si existe algún indicio de alguno de estos ilícitos penales, pues enviará de forma inmediata la copia certificada del expediente al Ministerio Público. Bueno, recordemos siempre que estas resoluciones que se dicten conforme a este procedimiento no limitan ni condicionan el ejercicio de las facultades que tiene la administración tributaria. Ahora, visto que hicimos un breve recorrido de lo que es el procedimiento de verificación, tenemos que hablar entonces ahora del procedimiento de fiscalización. Lourdes, cuéntame, ¿estamos escuchando bien? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Estoy viendo que Crisel González tiene levantada la mano. Crisel, ¿quieres hacer alguna participación? Pues que se te activó una manito por allí. Si deseas abrir el micrófono, con mucho gusto puedes hacerlo. Ah, dice, se me activó. Pero tiene una pregunta: ¿sobre quién recae la privativa de libertad?
Bueno, con relación a la privacidad de libertad, tenemos que ver entonces cuál es el ilícito penal que están ahí constatando o están presumiendo que hay algún ilícito. Entonces ahí es cuando la administración tributaria remite al Ministerio Público. Entonces tendrán que verificar conforme a las responsabilidades que están en el código, bueno, si es el administrador o qué persona entonces, siempre conforme al código, será entonces objeto de la pena privativa de libertad. Pero lo cierto es que en el procedimiento de verificación solamente se imponen las sanciones, bien sea de clausura o bien sea la sanción pecuniaria, y esta después en los funcionarios de la administración es que remiten al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público es ahí cuando inicia toda su investigación a ver si de repente se verificó o ciertamente se realizó un ilícito que merezca la pena privativa de libertad. No veo más manitos levantadas por ahora. Vamos a continuar entonces con el procedimiento de fiscalización. El procedimiento de fiscalización es aquel que es realizado por la Administración, bien sea tributaria nacional, estatal o municipal, y como les comenté al inicio de la presentación, por medio del cual se busca certificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los administrados, es decir, por parte de los contribuyentes. Y bueno, serán funcionarios fiscales competentes en razón de un acto administrativo que los autoriza. Esto es muy importante en los procedimientos de fiscalización. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente tenemos que estar muy pendientes de esta notificación, si nos señala los periodos que se van a fiscalizar, si señalan quiénes son los funcionarios, si tiene la identificación de los funcionarios, qué periodo se va a fiscalizar, qué impuesto se va a fiscalizar. Esto es muy importante porque entonces, dependiendo de lo que diga esta notificación, dependiendo si tiene todos los requisitos, pues podría ser que, bueno, que este procedimiento sea nulo, no, dependiendo si están todos los requisitos. Lourdes, vi que levantaste la mano. Estoy levantando la mano porque Grisel nos consulta aquí si el contador puede tener privativa de libertad o solo los dueños, porque son los que responden solidariamente. Esto en atención a lo que estamos mencionando en el tema de la verificación. Es que definitivamente hay que ver, el Código Orgánico Tributario tiene como una lista de quiénes son los solidariamente responsables, entonces habrá que entrar a determinar conforme al código si va a tener responsabilidad o no, porque tiene una lista, tiene un listado, bueno, el administrador, todo esto está establecido específicamente en el código. Ok, para continuar con lo que les estaba comentando, es muy importante entonces estar muy pendiente con la notificación, con esta providencia administrativa, con esta resolución administrativa que presentan los funcionarios al momento de realizar la fiscalización y que contenga todos los requisitos. Precisamente porque si no puede ser objeto de repente alguna nulidad esta fiscalización porque falte alguno de los requisitos. Continuando acá con el procedimiento, tenemos que, bueno, en el procedimiento de fiscalización hay una fase previa de investigación o preparatoria. Es esta fase mediante la cual la administración tributaria, despliega una investigación en pro de determinar la existencia y cuantía de la obligación tributaria. Como les comenté, la existencia y cuantía de la obligación tributaria, en diferencia de los procedimientos de verificación que van a constatar el cumplimiento de los deberes formales, del correcto cumplimiento de los deberes formales. Esta fase previa de investigación o preparatoria, bueno, culmina con un acta de reparo que está prevista en el artículo 193 del Código Orgánico Tributario o con un acta de conformidad conforme al artículo 197. Creo que alguien habló, no sé si es que quiere participar, quiere hacer algún comentario. Sí, por aquí tenemos la participación de Luis Borges y pregunta en qué artículo del código encuentran personas a las cuales le pueden aplicar las diferentes sanciones. Bueno, ahorita lo que podemos hacer, Nair, si quieres termina lo que es la exposición del tema de la fiscalización y al concluir, pues damos respuestas a estas preguntas para que no interrumpan el desarrollo del punto. ¿Te parece? Sí, me parece bien que entonces
sigamos desarrollando, porque ese no es el principal tema de la conferencia del día de hoy. Recordemos que estamos hablando un poco de, o vamos a hablar un poco del control posterior y en principio como una breve introducción acerca de precisamente los procedimientos de verificación y fiscalización. Entonces, como les estaba comentando, entonces tenemos acá que la fase previa o de investigación o preparatoria está previsto en el artículo 193 a 197 y nos habla entonces un poco de el acta de reparo. Tenemos también lo que se refiere a el acta de conformidad. Con relación al procedimiento de verificación, quería comentarles antes de seguir avanzando con relación al procedimiento de fiscalización que hay una sentencia para aquellos que les gusta leer sentencias, les gusta pues indagar un poco más en estos temas. Tengo una sentencia por acá para que tomen nota de la fecha, es del 3 de marzo de 2021 de la Sala Político-Administrativa, que emitió la sentencia número 0036, donde pues nos indica que la verificación de deberes formales siempre exige o implica la exigencia de presentar los documentos exigidos, siendo una obligación de cumplimiento inmediato, por entenderse que la misma forma de que esta actividad forma parte, bueno, de todo lo que se realiza todos los días en las empresas. Tenemos entonces también que viene otra de las fases del procedimiento de fiscalización, precisamente es la fase del sumario administrativo, es la fase por medio del cual el contribuyente opone argumentos y defensas en contra del acto administrativo contenido en el acta de reparo y finaliza con la resolución culminatoria del sumario. Todo esto está previsto precisamente en el artículo 201 del Código Orgánico Tributario. Vamos a ver por acá. Bueno, para continuar con el procedimiento de verificación y el procedimiento de fiscalización y las diferencias, tenemos que las diferencias principales son precisamente la comprobación de la comisión de solo ilícitos formales y el procedimiento de verificación también determina menos ajustes devenidos en errores de cálculo u omisiones a partir de la información contenida en la declaración y los soportes que se anexan. Entonces siempre también es importante cuando realizamos las declaraciones pues guardar o resguardar los soportes que nos sirvieron, todos estos papeles de trabajo que algunas personas realizan al momento de hacer sus declaraciones. Bueno, es muy importante que entonces conserven esto porque puede ser que de repente el funcionario se lo solicite. También tenemos que el procedimiento de fiscalización, a diferencia del procedimiento de verificación, podrá cuantificar el monto del tributo. Este es el principal objetivo del procedimiento de verificación, que corresponda como obligación tributaria al contribuyente o bien la procedencia de recuperaciones o devoluciones de tributos. En el caso del procedimiento de verificación, puede darse un cruce o comparación de los datos contenidos en las declaraciones con la información suministrada por proveedores o compradores, prestadores o receptores de servicios. Recordemos que para el procedimiento de verificación, no está esta cruce o comparación de datos de proveedores, sino que va a ser sobre la información contenida en la declaración y los soportes que se anexen. Y bueno, recordemos que el procedimiento de verificación pues termina con la resolución, culmina con una resolución, y en caso del procedimiento de fiscalización, este puede ser un acta de reparo o bueno, el acta de conformidad. Tenemos entonces estas diferencias entre el procedimiento de verificación y fiscalización. Lourdes, disculpa, estoy escuchando voces, no sé si es que alguna persona quiere hacer una participación o de repente fue que dejaron el micrófono abierto, entonces hay como cierta interrupción. No entienden nada. A ver si no. El micrófono abierto. No, tranquilo. Sería buenísimo que las personas que tienen sus micrófonos abiertos, pues de repente los apagaran o los cerraran mientras avanza la presentación y dejamos para el final.
Nair, ¿me escuchas? Activa tu audio. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ok, muchísimas gracias. Sí, es que bueno, creo que teníamos estos problemas de que las personas de repente dejaron su micrófono abierto, entonces había cierta interrupción, no se escuchaba muy bien. Ok. Entonces, como les venía comentando, siempre es necesario hacer esta distinción, siempre hay que estar muy pendiente de cuáles son, cuál es el procedimiento del cual estamos siendo objeto, bueno, si es el procedimiento de verificación o si es el procedimiento de fiscalización. No sé si, Lourdes, pueden ver la presentación. Ahorita no sé si dice que está empezando a compartir pantalla. Si la estamos viendo. Ahora vamos a esperar un Dice el poco. procedimiento de fiscalización. Sí. Sí se ve entonces la pantalla. Sí, el internet está bastante lento. Ahora sí. Ok, Perfecto. continuamos. Hablemos entonces un poco del control posterior tributario. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, el nuevo Código Orgánico Tributario, recordemos que fue publicado en enero de 2020, unos mesecitos antes de la pandemia, y bueno, vimos que como una de las reformas de este Código Orgánico Tributario, adicional pues a algunos otros temas, como que se incorporaron algunos ilícitos, el tema de la unidad tributaria también en el artículo 204, esto ya es una numeración inclusive nueva de este artículo, vemos una modificación y tenemos entonces esta que se ha denominado el control posterior tributario en el artículo 204, que nos señala, bueno, que en las resultas de un procedimiento de verificación o fiscalización y determinación puede suceder este control posterior tributario, pero ¿en qué momento? Puede ser por causa sobrevenida, que por causa sobrevenida se tengan conocimiento de hechos, elementos o documentos que de haberse conocido o apreciado hubieran producido un resultado distinto de esta verificación o de esta fiscalización, o en este caso, que esto también es un poco lo más novedoso, que existan elementos que hagan presumir que el funcionario responsable del procedimiento de verificación o fiscalización y determinación se encuentra incurso en el delito establecido en el artículo 62 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Entonces aquí vemos que el nuevo Código Orgánico Tributario está incorporando esta mención, está haciendo una remisión, lo que llamamos una remisión a un artículo de inclusive otra ley, ni siquiera es una remisión a un artículo del propio Código Orgánico Tributario, sino que nos está remitiendo al artículo 62 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Anteriormente, el Código Orgánico Tributario anterior precisamente nos señalaba en el artículo 197, que lo tengo por acá, bueno, que en su parágrafo único nos indicaba que las actas que se emitan con fundamento en lo previsto en este artículo, ¿ok? El artículo que nos habla de la fiscalización, o en el artículo 194, que el artículo 194, recordemos, nos comentaba acerca del acta de reparo. En esta oportunidad señalaba este parágrafo único que, bueno, la administración, toda esta actividad de fiscalización no condicionaba ni limitaba la facultad de fiscalización de la administración tributaria respecto de los tributos perdidos o elementos de la base imponible no incluidos en la fiscalización, o cuando se trate, aquí vemos algo parecido a esta redacción del artículo 104, o cuando se trate de hechos, elementos o documentos que de haberse conocido o apreciado hubieran producido un resultado distinto. Entonces vemos que este artículo 197 fue modificado en su totalidad y se implementó o se incorporó este artículo 204. Antes el artículo 204 pues no hacía ninguna mención sobre esto. Ya el artículo 204 del Código Tributario anterior hablaba era de el procedimiento de repetición de pago, pero lo cierto es que entonces se amplió un poco esto que estaba previsto en el artículo 197, señalando que, bueno, que puede verificarse nuevamente, puede fiscalizarse nuevamente por causa sobrevenida, se tengan conocimiento de algunos hechos que se hubiesen, de haberse conocido o apreciado, hubieran producido un resultado distinto, y también
Tenemos entonces, por otra parte, que se incluyó esta remisión a el artículo 62 del decreto con rango de, con valor, rango y fuerza de ley contra la corrupción. Habla del artículo 62 y veamos un poco qué nos señala este artículo 62 del decreto con rango, valor y fuerza de la ley contra la corrupción. Bueno, nos indica que cuando el funcionario público que abusando de sus funciones, o sea, que va a extralimitarse de sus funciones o que ya no está en cumplimiento, o sea, en cumplimiento excesivo de sus funciones, constriña o induzca a alguien a que dé o prometa. Entonces aquí vemos que va a constreñir a alguna persona que inclusive entrega o por lo menos la promesa para sí o para otro de una suma de dinero o cualquier otra dádiva indebida. Será penado con prisión desde 2 a 6 años y multa de hasta el 50% del valor de la cosa dada o prometida. Entonces aquí vemos cómo se amplió estas facultades de la administración tributaria de, bueno, ver nuevamente esta verificación, revisar realmente esta fiscalización en estos casos. Y tenemos que el artículo 62 del Código Orgánico Tributario precisamente hace mención a este delito del funcionario público que, abusando de sus funciones, entonces proceda a recibir una suma de dinero o aunque sea que se le prometa una suma de dinero o a una dádiva indebida, de repente algún regalo, pues puede entonces ser objeto de esta sanción. Tenemos por acá que también el artículo 204 nos señala que, bueno, en base a estas situaciones, bien sea que tenga conocimiento de nuevos hechos que de haberse conocido hubieran producido un resultado distinto o que el funcionario se presuma que se encuentra en curso en este delito de la ley contra la corrupción, la administración tributaria podrá anular las resoluciones y actas que se encuentren firmes en sede administrativa y ejercer las facultades que le confiere el COP. Cuando señala acá ejercer las facultades que le confiere el COP, no es otra que las facultades de fiscalización que están precisamente previstas en el Código Orgánico Tributario. También señala este artículo 204 que, si bien es cierto que puede anular las resoluciones, pues debe respetar en todo momento el derecho a la defensa, el debido proceso del contribuyente. Recordemos que estos son unos derechos que están establecidos constitucionalmente. Entonces, bueno, en esta actividad que va a realizar la administración tributaria, siempre se debe respetar el derecho a la defensa y el debido proceso del contribuyente. ¿Qué más tenemos que señalar acá? Bueno, mucho se ha dicho acerca de este control posterior tributario. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que en principio debe respetarse en el derecho administrativo lo que se ha llamado la cosa decidida administrativa. Se supone que en principio los actos administrativos deben tener estabilidad, o sea, se deben mantener en el tiempo. Y bueno, no debería entonces reabrirse ningún de estos procedimientos, pero sin embargo hay unas excepciones a este principio de la estabilidad de los actos administrativos. También se ha dicho un poco, también se ha comentado que los administrados pues no deben, deben estar, toda la actividad administrativa estar conforme al principio del no bis in idem. Esto significa que, bueno, que no debemos ser sancionados 2 veces por el mismo delito. Y también sobre este control posterior tributario se ha hablado mucho de la autotutela administrativa. Tenemos que revisar entonces un poco lo que está previsto o lo que está previsto tanto en la ley de procedimientos administrativos y en todo el derecho tributario con relación a estos temas de la cosa decidida administrativa, pero lo cierto es que ya el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala político-administrativa, ha tratado un poco esto de la cosa decidida administrativa, que no es así como tal, sino que debe mediar una decisión administrativa de carácter definitivo que no haya sido sometida a revocatoria o anulación en los términos establecidos, como les comenté, en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. ¿Y qué nos señala también esta sentencia? Bueno, que como requisitos esenciales de la cosa decidida administrativa del acto que se trate, bueno, tenemos que tomar en cuenta si ha creado los intereses subjetivos, que no esté viciado de nulidad absoluta y que la ley no autorice expresamente su modificación o extinción y que hubiese sido dictado por un órgano competente. Entonces, en estos casos que estamos viendo del control posterior tributario, sí, efectivamente el código autoriza entonces que se revisen nuevamente estas actuaciones de la administración tributaria como tal. Ahora bien,
Con relación a la revisión de los actos administrativos, tenemos que tener en cuenta, pues precisamente lo que está previsto en los artículos 81 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que queríamos compartir un poco con ustedes estas disposiciones, que si bien es cierto no están en el Código Orgánico Tributario, por ser la actividad de la administración tributaria una actividad administrativa, pues también debe hacerse mención a esto. Bueno, la administración podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios que adolezcan. Tenemos también el artículo 82, bueno, los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos podrán ser revocados en cualquier momento o en todo o en parte por la misma administración que los dictó o por el respectivo superior jerárquico. Entonces aquí vemos que sí existe la posibilidad de alguna revocatoria de algunos actos administrativos. También el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos nos señala que la administración en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, podrá reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella. Y finalmente el artículo 84 nos señala que la administración podrá corregir en cualquier momento los errores materiales o de cálculos que hubiera incurrido en la configuración de los actos administrativos. Entonces aquí vemos un poco todo esto que tiene que ver con los actos administrativos y que está previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y que, bueno, queríamos compartir con ustedes. El recurso de revisión. También queríamos señalar que este control posterior tributario es distinto al recurso de revisión que está previsto en el artículo 283 del Código Orgánico Tributario, que nos indica que el recurso de revisión contra los actos administrativos firmes podrá intentarse ante los funcionarios competentes para conocer el recurso jerárquico en los siguientes casos. Bueno, cuando hubieran aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto y que no estén disponibles para la época de la tramitación del expediente, cuando en la resolución hubiera influido en forma decisiva documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial definitivamente firme. Aquí vemos que en el caso del recurso de revisión debe mediar, y en este numeral específico, pues una sentencia judicial definitivamente firme, cuando la resolución hubiera sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiera quedado establecido en sentencia judicial definitivamente firme. Aquí vemos cómo también hay la necesidad de una sentencia definitivamente firme, pero es importante recordar que este recurso de revisión es diferente a este control posterior tributario. Ahora bien, es importante que, si bien es cierto que esto es una providencia del año 2009, también ustedes tengan conocimiento, es la providencia 0011 del 29 de enero de 2009, donde nos habla de la Gerencia General de Control Posterior Aduanero y Tributario, y se le fueron asignadas algunas competencias, como las siguientes: planificar, coordinar y ejecutar la inspección sobre las actuaciones de los funcionarios del CENIAC vinculadas con las actividades de su competencia, ejercer investigaciones sobre las actuaciones de los fiscales del CENIAC vinculados con las actividades de fiscalización y determinación de las obligaciones aduaneras y tributarias. Entonces aquí vemos que esta providencia ha establecido una serie de funciones para esta gerencia de control posterior aduanero y tributario, y esta es una de las competencias que más nos interesa porque señala ejercer el procedimiento de fiscalización y determinación dentro de los límites establecidos en el parágrafo único del artículo 187 del Código a los sujetos pasivos que hayan sido sometidos a actuaciones previas. Entonces aquí vemos cómo esta gerencia de control posterior, bueno, podría ejercer entonces el procedimiento de fiscalización y determinación a sujetos pasivos que ya hayan sido sometidos, bueno, a alguna fiscalización o alguna verificación previa. ¿Qué tenemos entonces que señalar de este control posterior? Bueno, que efectivamente sí está previsto en el Código Orgánico Tributario. Lo que es novedoso y que incorporó el Código Orgánico Tributario de 2020 es precisamente esta revisión de estas verificaciones o de estas fiscalizaciones en el caso de los delitos de corrupción. Claro, esto de repente ha tenido mucho auge en los últimos días porque se ha comentado mucho este tema, pero lo cierto es que ya estaba previsto un poco en el artículo 197, pero entonces se incorporó el tema de la ley contra la corrupción. Definitivamente debe ser este control posterior tributario sobre una actuación previa de la administración, porque si no sería entonces una nueva fiscalización. Todo esto está previsto en el artículo
204 del Código Orgánico Tributario. Y bueno, siempre debe estar este control posterior, siempre debe estar justificado y siempre debe estar en base al principio de legalidad. Ahora, el límite del control posterior tributario, nosotros pensamos que, bueno, que no puede ser indefinido, que, bueno, va a venir la administración tributaria nuevamente a abrir esta fiscalización o nuevamente revisar la verificación. No puede ser algo indefinido, pensamos nosotros acá que, bueno, va a tener como límite la prescripción, que recordamos que la prescripción está establecido en el artículo 55 y 56 del Código Orgánico Tributario, prescriben a los 6 años los siguientes derechos y acciones. Aquí vemos la acción para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios, entonces sería un primer límite, los 6 años siguientes para realizar estas verificaciones, porque no podría ser entonces algo infinito en el tiempo. También tenemos el artículo 56 del Código Orgánico Tributario, que nos señala que en los casos previstos en el numeral 1, 2 y 3, que uno de los que vimos anteriormente, el término de prescripción será de 10 años cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes. Pues el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de declarar el hecho imponible, el sujeto pasivo, por ejemplo, no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros de control que a los efectos tenga la administración tributaria, que la administración tributaria no haya podido conocer el hecho imponible en los casos de verificación, fiscalización y determinación de oficio. Y bueno, otro de los supuestos para la prescripción es que el sujeto pasivo haya extraído del país los bienes afectos al pago de la obligación tributaria o se trate de hechos imponibles vinculados a actos o a bienes realizados ubicados en el exterior. Bueno, esto es un poco la presentación que queríamos compartir con ustedes. Son como las ideas principales con relación a este procedimiento de verificación y fiscalización. Entonces, tenemos entonces esta presentación que compartimos con ustedes. Lourdes, no sé si también hay algunas preguntas, no sé si me están viendo, quería verificar todo eso con ustedes. ¿Me escuchas, Mayra? Sí, te escucho. No sé si me logras ver. Sí, te veo perfecto. Fíjate, Cristel González dice que eso se ve a diario y no hay quien lo controle, qué triste. Por acá nos dice también Grisel, este control posterior tributario solo aplica para la administración tributaria CENIAT o también para las empresas. Y Wendy nos indica que si pueden colocar las láminas anteriores a la del procedimiento de fiscalización. Bueno, vamos a conversar un poco. Bueno, el control posterior solo aplica para la administración tributaria, aplica para las empresas. O sea, puede ser que llegue el funcionario, bueno, visto que el funcionario que participó, que estuvo en la verificación o en la fiscalización, esté incurso en alguno de este delito de corrupción, entonces, bueno, la administración tributaria procederá nuevamente a fiscalizar o a verificar esta situación, pero como les comenté, siempre tiene que ser en base a una actuación previa. Recordemos que este control posterior tiene que ser de carácter excepcional. Tiene que ser algo muy excepcional y debe estar un acto motivado que fundamente esta actividad de la administración que va a reabrir o va a nuevamente refiscalizar, de verificar lo que ya entonces pasó en la empresa, y tiene que estar muy fundamentado. Tiene que, inclusive pensamos que debe haber un acto motivado de cuáles fueron estos motivos que hacen presumir que estos hechos que de haberse constatado hubieran producido un resultado distinto, o también que estén muy fundamentados, como es que este funcionario de repente está incurso en uno de estos delitos contra la corrupción. Yo creo que inclusive de repente debería mediar alguna sentencia o algún dictamen de, por ejemplo, la Contraloría General de la República, donde se diga, bueno, si este funcionario estuvo incurso en alguno de estos delitos contra la corrupción. También, como parte de los puntos más importantes, bueno, sí, definitivamente tiene que ser en base a todos los derechos constitucionales, no puede ser no va a ser esto algo infinito, y bueno, debería ser, como les comenté, estar limitado con precisamente
el tema de la prescripción, no debería ser después de los tiempos de la prescripción, pues permitirse a la administración nuevamente refiscalizar. ¿Por qué? Porque vamos a estar sometidos ahí, va a haber una inseguridad jurídica para los administrados. Se ha visto un poco más esto del control posterior de repente en aduanas, porque de repente el sistema de la situación de la nacionalización de la mercancía es bastante expedita, está el acto de reconocimiento y bueno, puede ser entonces, o se ha visto más que se verifique pues la declaración única de aduanas, se verifique este acto de reconocimiento. No se ha visto tanto estos procedimientos de refiscalizaciones o reverificaciones en la administración tributaria como tal, pero lo cierto es que, visto que está previsto en el Código Tributario, visto que el Foro Tributario ha conversado mucho acerca de esto, pues puede ser que esto suceda en algún momento. Perfecto, fíjate lo que nos dice por acá Grisel, que muchas gracias por la aclaratoria, y tenemos a Osila que nos dice buenos días. ¿Qué pasa cuando un acto es notificado fuera de fecha? ¿Ya no tiene efecto? ¿Puede volver a fiscalizar lo ya fiscalizado nuevamente por esta situación? Bueno, yo creo que definitivamente habría que ver el caso concreto, habría que ver qué pasó ahí, cómo que fue notificado fuera de fecha, habría que ver cómo es este tema, porque, como les comenté, conforme al artículo 102 de 104, perdón, del Código Orgánico Tributario, ahí están los casos específicos. Cuando se hubieran conocido hechos que hubieran producido un resultado distinto, o también en los casos que el funcionario esté presuntamente incursa en alguno de estos delitos contra la corrupción, entonces habría que ver ahí específicamente. Esos casos son los únicos que se señala para poder hacer este control posterior tributario. Por eso es que es muy importante tener en cuenta lo que les comenté, que haya un acto motivado, esto es de carácter excepcional, pues debe estar justificada debidamente esta refiscalización nuevamente. No sé, Lourdes, si tenemos alguna otra pregunta. Es muy importante entonces que... No hay ninguna otra pregunta, pero ¿me escuchas? Ajá. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, lo importante es que, bueno, en principio, No hay creo que tenemos algunos otra problemas de conexión. pregunta. No Sí, te... estamos teniendo problemas de conexión. Bueno, lo más importante es, bueno, en primer lugar, bueno, nos ubiquemos que podemos ser objeto de un procedimiento de verificación y fiscalización. Y la principal diferencia, bueno, en verificación son las declaraciones ya presentadas, que van a ser en base a los comprobantes, van a ser en base a la documentación que acompañe esta declaración. Y por otro lado podemos ser objeto de fiscalización, que bueno, que hay que estar muy pendiente que sean debidamente notificadas, que la resolución, que las providencias administrativas estén debidamente identificadas. Y posteriormente puede ser, no es para sorprendernos que en algún momento podamos ser objeto de esta nuevamente visita al CENIAC, pero es muy importante que tengamos entonces en cuenta este artículo 204, siempre se los reitero y los repito, porque debe estar muy fundamentado, no es algo así que hay que tomarse a la ligera, sino que deben estar estas circunstancias pues presentes para que podamos ser objeto nuevamente de las refiscalizaciones o verificaciones. Vamos a ver si... Claro, ¿cuál es la recomendación en este caso? Hacer una auditoría, ¿cierto? Verificar cómo estamos en cuanto a los deberes formales, y todo este tipo de aspectos vinculados a lo que es la tributación, a las obligaciones establecidas en el Código Orgánico Tributario y las diversas providencias administrativas. Sí, yo creo que es muy importante que hagamos auditorías dentro de nuestras empresas, tengamos todo en orden, porque de repente pensamos, bueno, la podemos hacer nosotros mismos o de repente podemos estar acompañados de algún externo de la empresa, porque siempre venimos haciendo lo mismo, de repente creemos que estamos en la convicción de que estamos realizando las cosas de forma correcta, pero lo cierto es cuando viene una persona externa y de repente, bueno, aquí está pasando algo que no te habías dado cuenta y al momento de la fiscalización, bueno, los funcionarios sí se van a dar cuenta y puede ser objeto de la sanción. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, que estemos siempre pendientes del cumplimiento de todos nuestros deberes formales. Podemos también estar pendiente inclusive de
todo este cumplimiento que tiene que ver con los libros, con estar inscritos en los registros pertinentes, porque, bueno, para que al momento de, bueno, la fiscalización, bueno, pasamos este momento de fiscalización, este momento de verificación, pero nuevamente también tenemos que podemos ser objeto de estas refiscalizaciones, reverificaciones que pueden pasar, o sea, está establecido a partir de este nuevo Código Orgánico Tributario, tenemos que ver si realmente las van a empezar a realizar, cómo se va a llevar todo esto, pero lo cierto es que siempre es bueno estar preparado, tener todos nuestros soportes, toda nuestra documentación en orden, para el caso que, bueno, vamos a ser nuevamente fiscalizados, bueno, nuevamente tenemos toda la documentación en orden. Sí, definitivamente en materia tributaria, en materia laboral, en seguridad y salud en el trabajo nos conseguimos muchas veces con la pregunta, cuando nos realizamos la pregunta de, bueno, pero ¿por qué lo estás haciendo así si en la ley lo prevé de una forma distinta? Y siempre va a haber alguien que nos contesta, es que aquí siempre lo hemos hecho así. Entonces, el tema es que si no estamos aplicándolo o ejecutándolo de conformidad con lo previsto en las diversas leyes, en la materia que estemos desarrollando, vamos a estar expuestos a la imposición de cualquier sanción. Por eso es importante lo que tú decías. Bueno, la factura tiene una normativa, una providencia, todo lo que tiene que ver con IVA, los impuestos sobre la renta, las diversas obligaciones como tal. Entonces, para eso es importante hacer ese tipo de auditorías que por supuesto nosotros colocamos a disposición nuestro servicio y fíjate cómo aquí Grisel nos está diciendo es importante tener en las empresas un departamento de auditoría para mantener a la empresa al 100% con lo establecido en la ley. Ah, bueno, gracias Grisel, nos dice que nos recomienda que se suscriban a nuestras asesorías porque son excelentes y profesionales. Muchísimas gracias Grisel. Bueno, y aprovechando esta publicidad que nos está haciendo Grisel, yo quería invitarlos también a que revisen nuestra programación, porque tenemos diferentes cursos. Uno de los cursos que más ha llamado la atención es el de facturación en moneda extranjera. Bueno, en este curso vemos todos los requisitos de la factura, precisamente porque es muy importante estar realizando las facturas en forma correcta, recibiendo facturas que estén en forma correcta. También hemos hecho precisamente algunas conferencias y algunos cursos sobre precisamente el audítate para estar siempre actualizados con relación a los cumplimientos de los deberes formales. Y este mes también vamos a tener precisamente con relación a esto de las fiscalizaciones, las verificaciones, una charla que a mí me parece muy importante, que es que preparémonos para estas verificaciones o estas fiscalizaciones. Entonces ahí un poco vemos una de las partes de esta conferencia precisamente es el protocolo de actuación ante los funcionarios. Hay muchas recomendaciones en esta charla y bueno, precisamente para que podamos afrontar de la mejor manera estas verificaciones y estas fiscalizaciones en materia tributaria. Creo que también en materia laboral tenemos algunos de estas recomendaciones. Aquí tenemos más comentarios de Grisel. Grisel nos está diciendo por acá, gracias a ustedes, ayudaron a la empresa donde laboraba a salir de forma victoriosa en muchos procesos tributarios y yo aprendí un montón sin saber nada de tributos. Bueno, te cuento, Grisel, que yo estoy aprendiendo poco a poco, pues, con la ayuda de Nair en todo este tema, yo que no sé nada de impuestos. No sé si, bueno, también alguno de los participantes quiera comentarnos sobre el tema. Puede ser alguna de sus experiencias, de repente siempre hacemos esta pregunta, bueno, ¿ustedes han sido objeto de este control posterior tributario? De repente alguno me dice que sí, o la mayoría no ha sido objeto de este control posterior tributario, pero lo cierto es que es muy importante que lo tengan presente, que esta situación puede surgir, puede presentarse nuevamente el funcionario. Y bueno, no hay que mantener la calma. Y bueno, precisamente si tenemos todo en orden, sabemos que está todo correcto, pues ahí no podemos tener o no vamos a tener ningún problema. También, Bigmar Urbano, veo por acá. Gracias por la información. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Nair, no veo más preguntas ni comentarios. No sé si desees hacer unas palabras finales para dar por culminada esta actividad.
Bueno, sí, siempre agradecidos de que participen en todas nuestras conferencias gratuitas. Todas las semanas tenemos, todos los miércoles tenemos unas conferencias gratuitas, bien sea en materia laboral o en materia tributaria, también en materia de seguridad en el trabajo. Y siempre los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, @OJDT Online, y que bueno, también visiten nuestra página web, que hay algunos artículos ahí de actualidad que siempre estamos publicando, siempre estamos informando a todas las personas que pues visitan nuestra página web. Yo sí quisiera despedirme entonces por el día de hoy. Y bueno, nuevamente agradeciendo la participación de todos ustedes y sus comentarios. Sí, bueno, a una nueva oportunidad y cierro con este mensaje de Fabiola. Excelente conferencia, muchísima información valiosa para el área de tributos. Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros esta actividad y los esperamos la semana que viene en las conferencias de negociación. Alguien tiene que ser y por supuesto en toda nuestra programación. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad. Feliz día. Feliz día.